¿Alguna vez te has atrevido a pensar que tal vez el mayor engaño religioso de la historia haya estado oculto a plena vista? ¿Y si el mismísimo trono de San Pedro fuera, en realidad, el asiento del anticristo? Esta es la pregunta prohibida, la que ha sido silenciada durante siglos y que solo unos pocos se han atrevido a formular. A lo largo de la historia, la figura del Papa ha sido presentada como el vicario de Cristo en la tierra, el representante máximo de Dios ante la humanidad. Pero las evidencias, las profecías ocultas y los hechos documentados revelan otra posible verdad, mucho más perturbadora, la posibilidad de que algunos papas no solo hayan fallado en representar a Dios, sino que hayan encarnado la mismísima figura del anticristo. En este video recorreremos uno de los misterios más inquietantes del cristianismo, la profecía de los 112 papas anunciada por San Malaquías, un texto oculto durante siglos que predice la llegada de un papa final, el que presidiría la caída de la Iglesia. Te mostraremos cómo algunos papas han protagonizado escándalos de corrupción, herejía y traición, cómo las profecías de Nostradamus y San Juan Bosco coinciden al señalar un fin trágico para el papado. Y cómo la figura del anticristo, descrita en la Biblia, encaja sorprendentemente con las acciones históricas de ciertos pontífices. Hablaremos de los papas Borgia, del Vaticano como posible Babilonia bíblica, de los secretos del Archivo Vaticano, de la infiltración masónica, del misterioso Papa Negro de la profecía jesuita y del oscuro enigma del tercer secreto de Fátima. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber. Lo que vas a descubrir podría cambiar para siempre tu percepción de la Iglesia, del Vaticano y del poder que se esconde tras sus muros milenarios. Para entender una de las profecías más enigmáticas y peligrosas para la Iglesia Católica, debemos viajar al siglo XII y conocer a San Malaquías. Malaquías, arzobispo de Armagh en Irlanda, fue un monje conocido por sus visiones místicas y su profunda devoción religiosa. Se cuenta que durante una peregrinación a Roma en el año 1139, Malaquías recibió una revelación aterradora. Una lista profética de todos los futuros papas que gobernarían la Iglesia hasta su destrucción final. La leyenda afirma que escribió 112 lemas enigmáticos, cada uno correspondiente a un papa, desde su época hasta el fin de los tiempos. Tras recibir la visión, Malaquías entregó el manuscrito al Papa Inocencio II y este fue misteriosamente ocultado en los archivos vaticanos. El documento permaneció en la oscuridad durante siglos, hasta que fue publicado en 1595 por un monje benedictino llamado Arnold de Guyon, desatando un escándalo sin precedentes. ¿Qué tan precisa fue esta profecía? ¿Cómo pudo San Malaquías describir con asombroso detalle aspectos simbólicos y heráldicos de papas que aún no habían nacido? Algunos de los lemas se ajustan tan perfectamente a las vidas, escudos o acciones de los pontífices posteriores que muchos creen que su visión fue auténtica y sobrenatural. Otros, sin embargo, afirman que se trata de una falsificación diseñada para influir en el cónclave papal del siglo XVI. Lo cierto es que la profecía existe, y su contenido sigue inquietando al Vaticano y a los estudiosos. Especialmente porque el último nombre de la lista corresponde a un papa final, llamado Pedro Romano, bajo cuyo reinado la Iglesia será destruida. La llamada profecía de San Malaquías se compone de 112 lemas breves, en latín, que describen simbólicamente a cada papa, desde Celestino II en 1143 hasta el supuesto papa final. Lo que hace este documento tan inquietante es la precisión con la que algunos de estos lemas coinciden con rasgos clave, emblemas, nombres o hechos históricos de los papas. Por ejemplo, el lema Ex Antiquitate Urbis, que significa de la antigüedad de la ciudad, corresponde a Pío VII, un papa nacido en Cesena, ciudad de gran historia en la región de Roma. Otro lema, Pastor Angelicus o Pastor Angélico, se asoció con Pío XII, quien fue visto como una figura casi mística durante su papado en plena Segunda Guerra Mundial. El lema de Medietate Lunae o de la mitad de la luna encaja con Juan Pablo I, quien fue elegido en luna llena y cuyo pontificado duró solo 33 días, el ciclo medio de la luna.
Estos y muchos otros ejemplos han llevado a numerosos investigadores a preguntarse si San Malaquías realmente pudo haber tenido visiones proféticas. Pero lo más aterrador de la lista es su última entrada, In persecutione extrema SRS David Petrus Romanus, que se traduce como durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana, reinará Pedro Romano. Según la profecía, este último papa presidirá la caída de Roma y el colapso de la Iglesia, acompañado del juicio final. Desde la elección del Papa Francisco, el mundo ha mirado con creciente inquietud hacia este mensaje final, preguntándose si estamos, efectivamente, viviendo en la era del último pontífice anunciado por San Malaquías. En los próximos capítulos profundizaremos en las coincidencias, misterios y polémicas que han hecho de esta profecía uno de los secretos más escalofriantes que han rodeado al papado. Desde que la profecía de San Malaquías salió a la luz, la polémica sobre su autenticidad no ha cesado. Para algunos investigadores, la precisión con que varios lemas describen a papas que gobernaron después del siglo XII es una prueba de su veracidad sobrenatural. Sin embargo, otros sostienen que es una falsificación elaborada. Argumentan que el documento no se conoció públicamente hasta que Arnold de Guyon lo publicó en 1595, casi 450 años después de la supuesta visión de Malaquías. Los críticos aseguran que muchas descripciones encajan perfectamente con papas anteriores a 1595, pero se vuelven mucho más vagas y ambiguas a partir de esa fecha, lo que sugeriría una manipulación humana para influir en las elecciones papales de la época. Incluso algunos historiadores de la Iglesia han reconocido que podría tratarse de una lista fabricada para favorecer al cardenal Girolamo Simoncelli, un aspirante al papado en ese siglo. A pesar de estas sospechas, hay detalles en los lemas posteriores al siglo XVI que resultan desconcertantemente exactos, como la referencia al sol, de Labore Solis, para Juan Pablo II, quien nació y murió durante eclipses solares. El debate continúa sin resolverse. Ningún papa ha confirmado nunca la autenticidad de la profecía, pero tampoco la ha condenado oficialmente como falsa. El Vaticano, como en otros temas incómodos, ha preferido guardar un silencio enigmático. Lo cierto es que, sea fraude o verdad, la profecía de San Malaquías sigue atrayendo la atención de creyentes, escépticos y estudiosos por igual. Y la incógnita sobre su autenticidad continúa alimentando teorías sobre el fin de los tiempos y la figura del anticristo. Uno de los aspectos más intrigantes de la profecía de San Malaquías es cómo cada papa es representado por un lema breve y enigmático. Estos lemas no nombran directamente a los papas, sino que ofrecen pistas simbólicas que, curiosamente, se han relacionado de manera precisa con características de sus vidas, orígenes o escudos heráldicos. Por ejemplo, el lema Lilium et Rosa o el lirio y la rosa se asocia con el Papa Clemente IX, cuyo escudo de armas contenía precisamente esas flores. Rosa Umbriae, la rosa de Umbría, describió al Papa Sixto IV, originario de la región italiana de Umbría. El lema Flos Florum, la flor de las flores, coincidió con León XIII, cuyo escudo mostraba una flor de lis. Más recientemente, de Gloria Olivae, de la gloria del olivo, se relacionó con Benedicto XVI, quien eligió el nombre de un santo asociado con la paz y los olivos. Estas extrañas coincidencias han llevado a muchos a preguntarse si San Malaquías realmente vio la secuencia completa de pontífices o si alguien muy hábil manipuló los datos para darle credibilidad a la profecía. Aún más inquietante es que el lema final no es una descripción simbólica como los anteriores, sino una advertencia directa: en la última persecución de la Santa Iglesia Romana reinará Pedro Romano, quien alimentará al rebaño entre muchas tribulaciones. Cuando terminen, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez temible juzgará a su pueblo. Este último mensaje ha sido interpretado por muchos como la profecía del último papa antes del fin del mundo. En los próximos capítulos, exploraremos si el actual Papa Francisco podría encajar en este papel de Pedro Romano, el pontífice final que anuncia el fin de la era de la Iglesia tal como la conocemos.
La figura más enigmática y temida de la profecía de San Malaquías es sin duda la de Pedro Romano, el papa final que, según el texto, gobernará durante la última persecución de la Iglesia y presenciará su destrucción. A diferencia de los lemas crípticos de los anteriores papas, la referencia a Pedro Romano es clara y directa. El texto dice, in persecutione extrema srs debit Petrus Romanus, es decir, durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana se sentará Pedro Romano. Esta mención ha desatado incontables teorías a lo largo de los siglos. ¿Quién será este Pedro Romano? ¿Un papa literal con ese nombre? ¿Un símbolo? ¿Una figura oculta ya en el poder? Algunos estudiosos creen que Pedro hace referencia a una restauración del papado original, ya que San Pedro fue considerado el primer obispo de Roma. Otros han interpretado que se trataría de un papa que, aunque no se llame Pedro, estaría vinculado simbólicamente con la misión de San Pedro, es decir, de guiar a la Iglesia en tiempos de extrema tribulación. La profecía menciona que bajo su reinado la ciudad de las 7 colinas, es decir, Roma, será destruida, y se desencadenará el juicio final. Para quienes creen en la profecía, la llegada de Pedro Romano marcaría el fin del papado y la consumación del plan divino, en el que el Vaticano dejaría de existir como centro del cristianismo. Esta predicción ha convertido a Pedro Romano en uno de los personajes más oscuros y misteriosos de todas las profecías religiosas, alimentando miedos apocalípticos y teorías de conspiración sobre un inminente colapso espiritual y político del Vaticano. ¿Estamos realmente cerca de la llegada de este Papa final? ¿O ya está, de alguna forma, sentado en el trono? En el próximo capítulo abordaremos una de las preguntas más inquietantes: ¿es el actual Papa Francisco ese Pedro Romano? Desde su elección en 2013, la figura del Papa Francisco ha generado intensos debates dentro y fuera de la Iglesia. Para algunos estudiosos y creyentes de la profecía de San Malaquías, su llegada al trono de Pedro podría coincidir de forma inquietante con la figura de Pedro Romano. Aunque su nombre no es Pedro, el Papa Francisco, nacido Jorge Mario Bergoglio, es hijo de inmigrantes italianos y su linaje paterno proviene de la región de Lacio, cuya capital es Roma. Además, Francisco es el primer papa jesuita de la historia, y muchos consideran que los jesuitas, apodados en algunas profecías como los papas negros, tendrían un rol clave en los eventos finales de la Iglesia. Su estilo humilde, sus reformas y sus posiciones progresistas han sido vistos por algunos como señales de un intento desesperado por salvar a la Iglesia de su colapso final. Sin embargo, sus gestos ecuménicos, su apertura hacia otras religiones y su llamado a una Iglesia sin muros han desatado críticas internas que lo acusan de diluir la doctrina católica. Para los más conspirativos, estos cambios radicales no son actos de renovación, sino los pasos finales de la institución antes de su caída definitiva, anunciada en la profecía como la última persecución de la Santa Iglesia. La coincidencia con la profecía de Malaquías ha llevado a muchos a preguntarse, ¿es Francisco el Papa final? ¿Es el Pedro Romano, no por su nombre, sino por su misión simbólica de cerrar el ciclo del papado antes del juicio final? Aunque no existe una respuesta definitiva, la incertidumbre sigue creciendo. Y es precisamente esa ambigüedad la que mantiene viva una de las profecías más oscuras y escalofriantes que han rodeado al Vaticano. A lo largo de la historia, la figura del Papa ha sido presentada como la máxima autoridad moral y espiritual del cristianismo. Sin embargo, la realidad histórica muestra un lado mucho más oscuro. Numerosos papas han sido acusados de corrupción, nepotismo, escándalos financieros e incluso crímenes atroces. Durante el Renacimiento, la corte papal en Roma era famosa por su desenfrenada opulencia y su alejamiento total de los principios de humildad y servicio predicados por Jesús. Papas como Alejandro V, de la familia Borgia, son recordados más por sus intrigas políticas, su inmensa riqueza y sus abusos de poder que por su santidad.
Otros papas concedieron títulos y cargos a familiares, incluso a hijos ilegítimos, en un sistema de nepotismo que escandalizó a Europa. La venta de indulgencias, es decir, la promesa de perdón de los pecados a cambio de dinero, se convirtió en un negocio extremadamente lucrativo para la Iglesia, a costa de la fe de los pobres. Algunos papas llegaron incluso a acumular ejércitos personales y a participar activamente en guerras, traicionando la esencia espiritual de su misión. La historia registra escándalos como el de la pornocracia papal en el siglo X, donde las amantes de los papas influían en las decisiones eclesiásticas. Estos actos, para muchos, son la evidencia más clara de que ciertos papas no actuaron como vicarios de Cristo, sino como auténticos anticristos disfrazados de autoridad divina. En los próximos capítulos, exploraremos algunos de los momentos más oscuros y vergonzosos de la historia del papado, aquellos que han alimentado la sospecha de que el trono de Pedro ha sido ocupado, en ocasiones, por emisarios de todo menos de la luz. Uno de los periodos más oscuros y temidos en la historia del papado fue la era de la Inquisición, una institución creada y respaldada por la Santa Sede para perseguir y eliminar la herejía. Lo que comenzó como una supuesta defensa de la ortodoxia cristiana se transformó rápidamente en una maquinaria implacable de terror, represión y muerte. A lo largo de los siglos XIII al XVIII, la Inquisición torturó, encarceló y ejecutó a miles de personas acusadas de brujería, blasfemia, judaísmo oculto, islam, protestantismo y cualquier creencia que se desviara de la doctrina oficial. Los papas de la época no solo aprobaron estas acciones, sino que las incentivaron y reforzaron con bulas papales y decretos que autorizaban el uso de la tortura como medio legítimo para obtener confesiones. La crueldad de los métodos inquisitoriales contrasta brutalmente con la imagen de compasión y amor al prójimo que la Iglesia pretendía representar. Se quemaron libros, se destruyeron culturas y se aniquiló todo pensamiento independiente bajo la acusación de herejía. La Inquisición fue también una herramienta política para eliminar enemigos y apropiarse de sus bienes, lo que enriqueció aún más a la Iglesia. La complicidad activa del papado en este capítulo de terror hace que muchos se pregunten si estos pontífices actuaban como verdaderos pastores de almas o como verdugos institucionalizados. Para los investigadores y críticos modernos, la Inquisición es una de las pruebas más contundentes de que el papado ha encarnado, en más de una ocasión, los rasgos del anticristo descrito en las profecías bíblicas. Y esta es solo una muestra. En los próximos capítulos veremos más ejemplos de cómo la supuesta santidad papal ha estado manchada, una y otra vez, por actos profundamente contrarios al mensaje original de Jesús. Más allá de los crímenes documentados, uno de los mayores pecados históricos del papado ha sido la manipulación de la fe para fines de poder y control absoluto. Desde sus inicios, la Iglesia Católica se convirtió en la institución más poderosa del mundo, acumulando tierras, riquezas y privilegios que ninguna otra organización ha logrado igualar. Esta concentración de poder no fue un accidente, sino el resultado de siglos de estrategias políticas, alianzas y, sobre todo, del uso de la religión como herramienta para someter y dominar poblaciones enteras. Se elaboraron dogmas y decretos que establecían la infalibilidad del Papa, es decir, la idea de que el pontífice no podía equivocarse al hablar de fe o moral, una afirmación que otorga un poder ilimitado y casi divino. El miedo al infierno, al castigo eterno y al pecado fue utilizado sistemáticamente para controlar a los fieles y asegurar su obediencia ciega. Los rituales, las indulgencias, los sacramentos y las penitencias se convirtieron en instrumentos para reforzar la autoridad papal sobre la vida y la muerte de las personas. A lo largo de la historia, esta manipulación ha tenido consecuencias devastadoras, guerras religiosas, persecuciones, genocidios culturales y una represión feroz del pensamiento libre. Para muchos estudiosos, este uso deliberado de la fe para fines de poder es una de las características más claras del anticristo, según las descripciones bíblicas. Un líder que se presenta como santo pero actúa en secreto para su propio beneficio.
En los próximos capítulos continuaremos desentrañando la oscura historia del papado y su constante contradicción entre la predicación de la humildad y el ejercicio brutal del poder terrenal. La gran pregunta sigue en el aire: ¿representan realmente los papas la continuidad del mensaje de Jesús, o han sido, como algunos sospechan, los herederos del trono del anticristo? Uno de los episodios más vergonzosos y anticristianos de la historia papal fue la venta de indulgencias, una práctica que provocó una de las mayores crisis dentro de la Iglesia Católica. Las indulgencias eran documentos oficiales emitidos por la Iglesia que prometían la reducción del tiempo de castigo en el purgatorio a cambio de donaciones económicas. En pocas palabras, el perdón de los pecados y la salvación espiritual podían ser comprados. Lo que comenzó como una práctica ocasional se convirtió en un negocio institucionalizado. Los enviados del Vaticano recorrían Europa ofreciendo indulgencias a los fieles a cambio de grandes sumas de dinero. Las riquezas obtenidas permitieron a la Iglesia financiar la construcción de enormes catedrales, como la Basílica de San Pedro en Roma, mientras millones de pobres entregaban sus escasas monedas con la esperanza de asegurar su entrada al cielo. La corrupción alcanzó tal nivel que incluso se ofrecían indulgencias anticipadas para pecados que aún no se habían cometido. Esta práctica escandalosa llevó a la rebelión de Martín Lutero en 1517, quien clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, denunciando la venta de indulgencias y desatando la Reforma protestante. Para muchos teólogos y pensadores críticos, la venta de indulgencias fue una muestra evidente del espíritu anticristiano que se había apoderado del papado. Explotar la fe y la desesperación de las almas para enriquecer a la institución. Esta etapa oscura refuerza la idea de que ciertos papas actuaron no como pastores espirituales, sino como comerciantes de salvación, una actitud que encaja perfectamente con la figura del anticristo como maestro supremo del engaño. En los próximos capítulos veremos cómo la traición a los principios de humildad y servicio continuó a lo largo de los siglos, manchando aún más la imagen del papado ante la historia. Mientras predicaban la caridad y la pobreza como valores fundamentales del cristianismo, los papas y la curia romana vivieron durante siglos en un nivel de lujo y opulencia que escandalizó al mundo. La corte papal llegó a rivalizar con la de los reyes y emperadores más poderosos de Europa. Palacios adornados con oro, colecciones de arte invaluables, banquetes fastuosos y ropajes bordados con piedras preciosas eran parte habitual de la vida vaticana. Mientras tanto, millones de fieles vivían en la miseria, hambrientos y enfermos, confiando en la Iglesia para obtener consuelo y ayuda espiritual. Las arcas del Vaticano se llenaban no solo con los diezmos y donaciones de los fieles, sino también mediante la venta de cargos eclesiásticos, indulgencias y privilegios. Muchos papas designaron a sus familiares como cardenales, obispos y administradores para perpetuar sus dinastías personales dentro de la Iglesia. Esta traición a los más pobres y desamparados contradice por completo el mensaje original de Jesús, quien vivió y predicó en la sencillez, compartiendo su vida con los marginados de la sociedad. Para algunos estudiosos, este contraste brutal entre el discurso y la práctica es una clara manifestación del espíritu del anticristo, aparentar ser un guía espiritual mientras se actúa de manera egoísta y opresiva. Las crónicas de la época narran con detalle los escándalos de papas que organizaban orgías, banquetes interminables y juegos de poder dignos de las peores cortes imperiales. Estas acciones, lejos de ser hechos aislados, fueron parte de una corrupción sistémica que afectó profundamente la credibilidad de la Iglesia. En el próximo capítulo daremos un giro hacia el plano profético, para analizar cómo la Biblia describe al anticristo y qué similitudes inquietantes existen con el comportamiento de algunos papas a lo largo de la historia. La figura del anticristo aparece de manera recurrente en los textos sagrados, principalmente en el Nuevo Testamento y en la tradición apocalíptica cristiana. Según la segunda carta a los tesalonicenses, el anticristo es el hombre de pecado, el hijo de perdición, quien se exaltará por encima de todo lo que se llame Dios, sentándose en el templo de Dios como si fuera Dios.
El libro del Apocalipsis lo describe como una bestia que recibe poder y autoridad del dragón para gobernar sobre la tierra y engañar a las naciones. El anticristo se caracterizaría por su habilidad para seducir a las masas, su dominio político y espiritual, y su capacidad para aparentar santidad mientras obra en secreto para el mal. Se le atribuye la creación de un sistema mundial de control, donde se impondría la obediencia absoluta bajo amenaza de castigo divino. La marca de la bestia, el número 666, es considerada el símbolo final del engaño y la manipulación. En la tradición popular, el anticristo ha sido visto como un líder carismático y aparentemente benévolo que oculta sus verdaderas intenciones bajo una fachada de bondad y espiritualidad. Estas características han llevado a muchos estudiosos a establecer inquietantes paralelismos entre la figura del anticristo y el papel histórico del papado. Una institución que ha combinado el poder espiritual y político de manera absoluta. En el próximo capítulo exploraremos más a fondo estas similitudes y veremos hasta qué punto las acciones de ciertos papas podrían coincidir con la descripción bíblica del anticristo. La comparación entre las características del anticristo bíblico y la trayectoria histórica del papado ha generado teorías tan fascinantes como perturbadoras. El anticristo es descrito como alguien que se sentará en el templo de Dios y se hará pasar por Dios. ¿Existe alguna figura más cercana a esta descripción que un papa que se autoproclama vicario de Cristo y representante de Dios en la tierra? La Iglesia Católica ha mantenido durante siglos un poder espiritual absoluto, exigiendo obediencia total y persiguiendo a quienes se atrevían a desafiar su autoridad. La ostentación desmedida, las guerras santas, la represión brutal de la Inquisición y la venta de indulgencias son ejemplos históricos que han alimentado la sospecha de un espíritu anticristiano infiltrado en la institución. Los estudiosos que sostienen esta teoría afirman que el papado encarna la definición más precisa del anticristo, un líder que utiliza la imagen de santidad para ejercer control político y espiritual. La paradoja es inquietante, la institución que se presenta como la depositaria de la verdad divina podría, en su lado más oscuro, haber representado durante siglos la antítesis de los valores de amor, humildad y servicio predicados por Jesús. Estas sospechas no solo han existido en los márgenes de la historia, sino que han sido alimentadas incluso por personajes influyentes dentro del cristianismo que han denunciado los excesos y contradicciones del papado. En el próximo capítulo veremos el caso más emblemático y escandaloso de todos, un papa cuyo comportamiento encajó a la perfección con la descripción del anticristo. Si existe un nombre que resume la corrupción extrema y el abuso de poder dentro del Vaticano, es el de Rodrigo Borgia, conocido como el Papa Alejandro V. Elegido pontífice en 1492, su papado es considerado uno de los más inmorales y escandalosos de toda la historia de la Iglesia. Alejandro V convirtió el Vaticano en el centro de la intriga, la ambición desmedida y la depravación. Acusado de nepotismo, nombró a sus hijos ilegítimos como cardenales y les entregó enormes privilegios, violando abiertamente la doctrina eclesiástica. Su corte papal fue famosa por las orgías, banquetes lujosos, asesinatos por encargo y conspiraciones políticas que lo llevaron a ser temido incluso por otros gobernantes europeos. Además, vendió cargos eclesiásticos al mejor postor, transformando la administración espiritual de la Iglesia en un mercado corrupto. Para muchos historiadores y críticos, Alejandro V fue la personificación viviente del anticristo, un líder religioso que utilizó el poder divino para satisfacer su ambición y sus deseos más bajos. Su vida y su legado son la prueba más clara de que el papado, en su lado más oscuro, ha llegado a encarnar exactamente aquello que debía combatir. La figura de Alejandro V sigue siendo, hasta hoy, el ejemplo más evidente de un papa que encarnó las peores profecías sobre el trono de Pedro y el anticristo. La profecía de San Malaquías no es la única que apunta hacia un final apocalíptico para el papado. El propio libro del Apocalipsis también hace referencia a la caída de una gran institución espiritual corrupta.
En Apocalipsis 17 y 18 se menciona a la gran ramera, una figura sentada sobre una bestia escarlata, vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro y piedras preciosas, que reina sobre los reyes de la tierra. Muchos estudiosos han interpretado esta figura como una alegoría del Vaticano, por sus colores, su riqueza y su influencia política mundial a lo largo de los siglos. El Apocalipsis habla del juicio de esta gran ciudad que se sienta sobre 7 colinas, una referencia que muchos identifican como Roma, la ciudad de las 7 colinas. Según la visión bíblica, este imperio espiritual caerá estrepitosamente, sus riquezas quedarán reducidas a nada y sus aliados la abandonarán horrorizados. Para quienes creen en la profecía de Malaquías, la mención de Pedro Romano como el último papa se conecta directamente con la destrucción final de esta institución que, según algunos, se ha desviado del mensaje original de Cristo. La coincidencia entre la profecía de Malaquías y el Apocalipsis ha alimentado durante siglos la teoría de que el Vaticano, bajo la figura del último papa, podría ser el escenario de la consumación de las profecías del fin de los tiempos. En el siguiente capítulo analizaremos la figura del Papa como vicario de Cristo, o como potencial usurpador espiritual, según las visiones más críticas. Una de las afirmaciones más polémicas de la Iglesia Católica es que el Papa es el vicario de Cristo, es decir, el representante legítimo de Jesús en la tierra. Esta creencia ha generado durante siglos un respeto absoluto hacia la figura papal, al punto de considerarlo infalible en asuntos de fe y moral. Sin embargo, para muchos estudiosos, teólogos y críticos, esta proclamación encierra un enorme riesgo de desviación y abuso de poder. Si un hombre se proclama representante de Dios pero actúa en sentido opuesto a los principios de humildad, compasión y servicio predicados por Jesús, ¿en qué se convierte? La visión más crítica sostiene que en ese caso el Papa se transforma en un usurpador espiritual, apropiándose de un trono sagrado para fines muy humanos e incluso oscuros. Esta visión conecta directamente con las advertencias bíblicas sobre el Anticristo, una figura que se sentará en el templo de Dios y dirá ser Dios, pero obrará para su propio beneficio. Algunos reformadores, como Martín Lutero, llegaron a declarar al papado como la encarnación del Anticristo, por considerar que había traicionado el mensaje de Cristo en favor de la riqueza y el poder mundano. La paradoja del Papa como posible Anticristo no es un mero ataque externo, sino una inquietud histórica dentro del propio cristianismo, planteada por quienes no podían aceptar la distancia entre el ejemplo de Jesús y la conducta de la institución vaticana. En el próximo capítulo abordaremos otra de las áreas más controvertidas, las posibles conexiones del papado con sociedades secretas y grupos de poder oculto. Desde hace siglos circulan rumores, investigaciones y teorías que afirman que el Vaticano ha mantenido vínculos secretos con diversas sociedades ocultas y grupos de poder internacional. La más mencionada ha sido la relación del papado con los jesuitas, considerados por algunos como una orden secreta dentro de la propia Iglesia, con fines de control global. Otras teorías apuntan a conexiones no reconocidas con sociedades como los templarios, los rosacruces y en tiempos modernos, con círculos financieros y políticos internacionales. Los críticos sostienen que estas relaciones permitieron al Vaticano mantener su influencia y proteger sus intereses, incluso a costa de traicionar su misión espiritual. La existencia del Archivo Secreto Vaticano, uno de los lugares más inaccesibles del mundo, ha contribuido a alimentar el misterio. Se dice que contiene documentos comprometidos que podrían demostrar estas alianzas ocultas. Estas teorías son consideradas oficialmente infundadas por la Iglesia, pero han encontrado eco en investigadores y en la cultura popular, que señalan que demasiadas coincidencias y silencios estratégicos han permitido que la sospecha sobreviva por siglos. Para algunos, estas relaciones secretas son una manifestación más del espíritu del Anticristo, un poder religioso que en lugar de guiar al pueblo hacia Dios, se involucra en intrigas, política y poder terrenal. El siguiente capítulo nos llevará a una traición histórica documentada,
la relación entre los papas y la Orden del Temple, una de las traiciones papales más famosas de todos los tiempos. Una de las traiciones más infames del papado fue la ocurrida contra la Orden del Temple, una de las órdenes religiosas y militares más poderosas de la Edad Media. Los templarios, originalmente fundados para proteger a los peregrinos en Tierra Santa, se convirtieron en banqueros, guerreros y administradores de enormes riquezas. Su creciente influencia despertó la envidia y el temor del rey Felipe IV de Francia y del Papa Clemente V. En el año 1307, bajo acusaciones falsas de herejía, blasfemia y sodomía, cientos de templarios fueron arrestados, torturados y ejecutados. La verdadera razón fue económica y política. Los templarios habían acumulado una fortuna que tanto el rey como la iglesia codiciaban. El Papa, en lugar de proteger a los templarios como debía hacerlo en su rol de líder espiritual, actuó en complicidad con el rey francés para destruirlos. Esta traición quedó registrada como una de las peores violaciones de los principios cristianos por parte de un pontífice. Para muchos estudiosos, este acto es otra evidencia de que el papado, en su lado más oscuro, ha encarnado comportamientos que coinciden más con la figura bíblica del anticristo que con la de un verdadero representante de Cristo. En el siguiente capítulo exploraremos otro de los grandes misterios no resueltos del Vaticano. ¿Qué secretos podrían esconderse aún dentro de la Ciudad Santa? Pocos lugares en el mundo han estado tan envueltos en misterio y especulación como la Ciudad del Vaticano. El Archivo Secreto Vaticano, oficialmente llamado ahora Archivo Apostólico Vaticano, contiene aproximadamente 85 kilómetros de estanterías llenas de documentos. Estos archivos solo son accesibles a investigadores seleccionados y con permisos extremadamente limitados. Se dice que en su interior se guardan documentos relacionados con la verdadera identidad de Jesús, evangelios apócrifos, correspondencia secreta con emperadores y reyes, y pruebas de los escándalos internos del Vaticano. Una de las sospechas más perturbadoras es que allí podría haber información vinculada con la profecía de San Malaquías y otras advertencias sobre el fin del papado. El secretismo y la negativa sistemática del Vaticano a permitir un acceso completo han alimentado todo tipo de teorías sobre conspiraciones y encubrimientos históricos. Para los más críticos, el Vaticano es la institución que mejor encarna la idea de la bestia que oculta la verdad, uno de los signos clásicos del anticristo. ¿Qué teme revelar realmente la Santa Sede? ¿Qué documentos podrían sacudir los cimientos de la fe cristiana si vieran la luz pública? En el siguiente capítulo abordaremos otro enigma aún más inquietante, el tercer secreto de Fátima y la sospecha de que esté relacionado directamente con la caída del papado. En 1917, 3 niños pastores de Fátima, Portugal, afirmaron haber recibido visiones de la Virgen María que incluían 3 grandes secretos proféticos. Los 2 primeros fueron revelados décadas después, pero el tercero fue mantenido en estricto secreto por el Vaticano hasta el año 2000. Incluso tras su publicación oficial, muchos teólogos y fieles creen que lo revelado no era el contenido completo. Según la versión vaticana, el tercer secreto de Fátima describía el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981. Sin embargo, otros estudiosos sostienen que el verdadero contenido anunciaba una gran apostasía dentro de la Iglesia, una traición interna y la posible llegada del anticristo al trono de Pedro. El secretismo, la demora en su revelación y las inconsistencias en los documentos presentados han alimentado las sospechas. Algunas teorías incluso afirman que el Vaticano decidió ocultar la profecía completa porque ésta contenía una advertencia directa sobre la destrucción final de la Iglesia Católica. Para quienes creen en la profecía de Malaquías, el tercer secreto de Fátima podría haber sido la confirmación definitiva de la existencia de Pedro Romano, el Papa final que presidiría el colapso de la Iglesia. ¿Oculta el Vaticano un mensaje apocalíptico que la humanidad aún no conoce? En el próximo capítulo exploraremos la posibilidad de que la institución misma haya encubierto profecías sobre el anticristo.
A lo largo de la historia, muchas voces han sospechado que la Iglesia ha ocultado deliberadamente mensajes proféticos que podrían comprometer su existencia y su autoridad. La profecía de San Malaquías, los textos gnósticos, los evangelios apócrifos y las advertencias de Fátima son solo algunos ejemplos de documentos o visiones que han sido ocultados, destruidos o silenciados. Para los críticos, este patrón de ocultamiento no es casual, sino una estrategia deliberada para proteger a la institución de la pérdida de control sobre sus fieles. Una de las teorías más impactantes sostiene que el Vaticano posee profecías que hablan de la infiltración del anticristo dentro de la propia estructura de la Iglesia. Según esta hipótesis, un papa o una serie de papas habrían actuado en nombre de Cristo, pero al servicio de una agenda oculta destinada a llevar a la Iglesia a su destrucción final. Esta idea aterradora ha circulado en círculos esotéricos y académicos alternativos, alimentada por los silencios y contradicciones del Vaticano ante ciertas revelaciones. La posibilidad de que el anticristo haya sido parte del papado mismo es, para muchos, la explicación definitiva de las numerosas crisis, escándalos y traiciones que han afectado a la institución. Si fuera cierto, la profecía más oscura de todas se habría cumplido ya. El enemigo no habría llegado desde fuera, sino que se habría sentado en el mismo trono de Pedro. En el próximo capítulo analizaremos cómo otro famoso profeta, Nostradamus, también dejó mensajes inquietantes sobre el destino oscuro del papado. Michel de Nostradamus, uno de los profetas más enigmáticos de la historia, dejó en sus cuartetas numerosas referencias que muchos han interpretado como alusiones al papado y al Vaticano. Aunque sus textos son deliberadamente crípticos, algunas predicciones parecen coincidir con eventos importantes de la Iglesia. En varias cuartetas, Nostradamus habla de un gran líder religioso que traicionará a su pueblo, de una gran ciudad de 7 colinas envuelta en fuego y ruina, y de un trono espiritual que caerá bajo su propio peso. La ciudad de las 7 colinas ha sido históricamente identificada con Roma y, por ende, con el Vaticano. Otros pasajes mencionan la llegada de un pastor falso y un sacerdote negro que conducirá a la Iglesia al caos y a la destrucción. Algunos estudiosos relacionan estas figuras con la profecía de Malaquías y el temido Pedro Romano, el Papa del fin de los tiempos. Aunque nunca se ha confirmado una interpretación oficial, la inquietante coincidencia entre las profecías de Nostradamus y las de Malaquías ha mantenido viva la sospecha de que el destino del papado podría estar marcado desde hace siglos. Para los creyentes en estas predicciones, la historia aún no ha terminado, y los últimos actos de este drama profético podrían estar por revelarse muy pronto. En el próximo capítulo exploraremos otra figura mística que también lanzó una advertencia sobre los papas y su posible papel en la tragedia final, San Juan Bosco. San Juan Bosco, sacerdote italiano del siglo XIX, fue conocido por sus sueños proféticos que muchas veces anunciaban acontecimientos que se cumplirían años después. Entre sus visiones más inquietantes se encuentra la llamada visión de los 2 pilares, donde vio una nave enorme, símbolo de la Iglesia, rodeada de enemigos y en peligro de naufragar. En medio de la tormenta, la nave solo encontraba seguridad al anclarse a 2 columnas, una con la Eucaristía y otra con la imagen de María Auxiliadora. Algunos estudiosos interpretan esta visión como una advertencia sobre las futuras traiciones internas que debilitarían al papado y sobre la necesidad de un retorno urgente a la fe original. Otras visiones de Don Bosco hablan de un papa asesinado, de un segundo papa obligado a huir y de una iglesia sumida en caos antes de su regeneración final. Estas profecías han sido interpretadas por muchos como un anuncio del colapso de la autoridad vaticana y del posible papel del anticristo infiltrado en sus filas. Aunque el Vaticano ha reconocido a San Juan Bosco como santo, ha evitado pronunciarse oficialmente sobre el contenido más perturbador de sus visiones. Para los creyentes, las advertencias de Don Bosco siguen siendo una señal de alarma sobre la necesidad de vigilar, discernir y no confiar ciegamente en las estructuras humanas, incluso si éstas se presentan como divinas.
En el siguiente capítulo abordaremos una conexión aún más inquietante, los misteriosos 7 reyes del Apocalipsis y su posible relación con los últimos papas. En el libro del Apocalipsis, capítulo 17, se menciona la figura de la bestia con 7 cabezas, las cuales son interpretadas como 7 colinas y también como 7 reyes. El texto dice, son también 7 reyes, 5 han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, durará poco tiempo. Para muchos intérpretes esotéricos y estudiosos alternativos, esta enigmática referencia podría estar vinculada con los últimos papas. La ciudad de las 7 colinas es Roma, y la Iglesia Católica ha tenido una sucesión de pontífices en tiempos modernos que, según algunas teorías, coincidirían con la profecía de los 7 reyes. Algunos investigadores han relacionado este pasaje con los papas que han ocupado el trono de Pedro desde Pío XII hasta el papa actual. Considerando la posibilidad de que estemos viviendo bajo el mandato del 7º y último rey. La profecía añade, la bestia que era, y no es también el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. Esta referencia al 8º como de entre los 7 ha sido interpretada como una figura que surgiría dentro de la misma estructura papal, es decir, alguien dentro del Vaticano que desempeñaría el papel final del anticristo. Aunque la Iglesia rechaza oficialmente cualquier intento de vincular estas visiones con su historia, el misterio y la coincidencia siguen generando fascinación e inquietud. En el próximo capítulo veremos un evento sin precedentes que para muchos fue una señal de que la profecía estaba avanzando, la histórica renuncia de Benedicto XVI. En febrero de 2013, el Papa Benedicto XVI anunció su renuncia al papado, algo que no ocurría desde hacía casi 6 siglos. La dimisión tomó al mundo por sorpresa y desató una avalancha de teorías y especulaciones sobre sus verdaderos motivos. Algunos sugirieron razones de salud y cansancio, pero otros vieron detrás de este gesto una señal apocalíptica vinculada a la profecía de San Malaquías. En la lista de Malaquías, Benedicto XVI es asociado con el lema de Gloria Olivae, de la gloria del olivo, una referencia enigmática que muchos vinculan con la paz y la tradición benedictina. Según algunas interpretaciones, la renuncia de Benedicto XVI fue necesaria para abrir paso al último papa, Pedro Romano, quien presidiría la última etapa del papado antes de su caída definitiva. Para los creyentes en las profecías, la renuncia de Benedicto marcó el inicio del cumplimiento final del plan divino o apocalíptico para la Iglesia. La llegada de Francisco, el primer papa jesuita, ha sido vista por algunos como el cumplimiento del enigmático anuncio del Papa Negro, aunque esta interpretación sigue siendo muy controvertida. Lo cierto es que el gesto de Benedicto XVI cambió la percepción del papado y dejó al mundo con la sensación de que algo excepcional y único estaba ocurriendo. En el próximo capítulo hablaremos de otra profecía menos conocida, pero igualmente inquietante, la del gran monarca y su posible relación con el destino final del Vaticano. La profecía del gran monarca es una de las más misteriosas de la tradición esotérica europea. Diversos videntes y místicos de los siglos XIV al XIX hablaron de un rey cristiano que surgiría en tiempos de caos para restaurar la fe verdadera y derrotar al anticristo. Se dice que este líder espiritual y temporal devolvería a Europa su gloria perdida y purificaría a la Iglesia de la corrupción y el engaño. Algunos han relacionado esta figura con el fin del papado actual y el inicio de una nueva era espiritual, más cercana al mensaje original de Cristo. La leyenda del gran monarca plantea que primero la Iglesia deberá ser purgada y destruida en su forma corrupta, para luego renacer bajo la guía de este misterioso Salvador. Algunos estudiosos han vinculado este personaje con la figura simbólica de un papa que traería consigo la regeneración de la Iglesia tras la caída de Babilonia, identificada por algunos con el Vaticano. Aunque no existe una interpretación oficial, la coincidencia entre esta profecía y las de Malaquías, Nostradamus y San Juan Bosco ha alimentado la teoría de que la Iglesia se enfrenta a una crisis sin precedentes que podría desembocar en una transformación total.
Para los creyentes en estas visiones, la llegada del gran monarca será la señal de que la oscura etapa del anticristo habrá terminado y se iniciará una nueva era de luz. En el próximo capítulo abordaremos una de las ideas más inquietantes: ¿y si el anticristo no es una persona, sino una institución? Una de las teorías más impactantes y perturbadoras plantea que el anticristo no será un individuo concreto, sino una institución. Según esta visión, el anticristo no aparecería como una figura carismática y única, sino como un sistema religioso, político y espiritual que opera bajo la apariencia del bien mientras actúa para oprimir y engañar a la humanidad. Algunos estudiosos han identificado al papado como el posible cumplimiento de esta profecía, al ser una institución que ha combinado autoridad espiritual absoluta con poder temporal durante siglos. La historia del papado, con sus escándalos, excesos, corrupción, guerras e inquisiciones, ha sido para muchos la manifestación de un poder que contradice los principios originales del cristianismo. En este contexto, la frase bíblica "se sentará en el templo de Dios y se hará pasar por Dios" encajaría más con una institución global que con un líder individual. Esta teoría propone que el anticristo es un sistema que genera dependencia, miedo y control, disfrazado de guía espiritual. La capacidad de definir la moral, imponer leyes religiosas y castigar a quienes se oponen sería la forma moderna del poder anticristiano. Para los defensores de esta idea, la Iglesia como estructura habría cumplido muchas de las funciones atribuidas al anticristo en las profecías: seducir a las naciones, ejercer dominio mundial y suplantar la relación directa entre el ser humano y lo divino. En el próximo capítulo veremos cómo la herejía y las desviaciones internas dentro del papado han alimentado esta sospecha a lo largo de la historia. La historia del papado está plagada de casos documentados de herejía, corrupción y desobediencia abierta a los principios que supuestamente debía defender. En la Edad Media, hubo papas acusados de herejía por negar dogmas de fe o por promover ideas contrarias a las enseñanzas de la Iglesia primitiva. Algunos pontífices vivieron abiertamente en pecado, tuvieron múltiples hijos ilegítimos y llevaron estilos de vida que escandalizaron incluso a sus contemporáneos. Hubo papas que negociaron con emperadores y reyes para obtener poder político y material, traicionando los valores de humildad y servicio predicados por Jesús. Otros se vieron envueltos en guerras, intrigas palaciegas y persecuciones sangrientas contra quienes se atrevieron a desafiar su autoridad. Estas acciones han llevado a muchos a preguntarse si estos hombres actuaron realmente como pastores de almas o si fueron los perfectos representantes del anticristo. Para los estudiosos críticos, la repetición constante de estas desviaciones no puede atribuirse simplemente a errores humanos, sino que forma parte de un patrón estructural. La traición a la esencia espiritual del cristianismo por parte de la jerarquía eclesiástica refuerza la idea de que el papado, en ciertos momentos de la historia, ha encarnado el espíritu de engaño y opresión asociado al anticristo. En el próximo capítulo abordaremos otra profecía interna de la Iglesia que ha inquietado a fieles y expertos, la del misterioso Papa Negro anunciado por algunas fuentes jesuitas. En los círculos esotéricos y dentro de algunas corrientes jesuitas ha circulado durante siglos la profecía del Papa Negro. Este término no se refiere al color de la piel, sino al hecho de que el superior general de la Compañía de Jesús, conocido por vestir de negro, es apodado como el Papa Negro en contraste con el Papa de blanco. Según esta profecía, en el tiempo final de la Iglesia, el Papa Negro asumiría de forma simbólica o literal el control del papado, marcando la etapa de mayor oscuridad y confusión espiritual para la humanidad. La elección de Francisco en 2013, el primer papa jesuita en la historia, hizo que muchos miraran con suspicacia esta antigua advertencia. Para los creyentes en la profecía de San Malaquías, la llegada de un jesuita al trono de Pedro podría ser la confirmación del cumplimiento de esta predicción final. Algunos estudiosos alternativos han señalado que la elección de un papa jesuita en medio de una creciente crisis de fe y escándalos globales encajaría con el perfil del Papa Negro como símbolo del inicio del fin.
Aunque la Iglesia nunca ha reconocido oficialmente esta profecía, su existencia sigue alimentando teorías y miedos apocalípticos. La figura del Papa Negro se mantiene como un símbolo poderoso dentro del imaginario de quienes creen que el papado podría estar ya cumpliendo las profecías más oscuras. En el próximo capítulo hablaremos de otra de las grandes imágenes simbólicas asociadas al Vaticano, su posible identificación como la Babilonia del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis, Babilonia es descrita como una gran ciudad corrupta, llena de riquezas, placeres y abominaciones, que reina sobre los reyes de la tierra. Se la llama la gran ramera y se la acusa de haber embriagado a las naciones con su lujuria y poder. Para muchos intérpretes bíblicos y teóricos alternativos, la descripción encaja sorprendentemente con el Vaticano, una ciudad-estado construida sobre 7 colinas que ha ejercido una enorme influencia política, económica y espiritual durante siglos. Las vestimentas de púrpura y escarlata, las joyas, los cetros de oro y la ostentación de la corte papal se asemejan a la imagen de lujo decadente atribuida a Babilonia en el texto bíblico. La mención de las naciones embriagadas se interpreta como una referencia al poder espiritual y moral que la Iglesia ha ejercido, y que ha sido usado a veces para justificar guerras, cruzadas y persecuciones. Algunos ven en las denuncias modernas contra el Vaticano por corrupción, escándalos sexuales y lavado de dinero, una prueba de que la profecía de Babilonia podría estarse cumpliendo en pleno siglo XXI. Según la visión apocalíptica, Babilonia cae estrepitosamente tras ser abandonada por sus aliados, lo cual genera temor entre los reyes de la tierra. Esta idea ha llevado a muchos a preguntarse, ¿y si la caída de Babilonia profetizada no es otra cosa que el colapso futuro del Vaticano y del papado? En el próximo capítulo abordaremos otro hecho histórico que para algunos fue una señal profética clara: las drásticas reformas y decisiones del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, celebrado entre 1962 y 1965 bajo los papados de Juan XXIII y Pablo VI, fue uno de los eventos más transformadores en la historia moderna de la Iglesia Católica. Se promovieron reformas que cambiaron la misa, permitieron el uso de lenguas locales en vez de latín, fomentaron el diálogo interreligioso y se buscaron acercamientos con el mundo moderno. Para algunos, estas reformas fueron una renovación necesaria que actualizó la fe a los tiempos contemporáneos. Sin embargo, para otros fue visto como una ruptura peligrosa con la tradición milenaria, una señal de infiltración y posible desviación profética dentro de la propia estructura eclesial. Algunos estudiosos y sectores ultraconservadores han afirmado que el Vaticano II marcó el inicio de la gran apostasía anunciada por las profecías, es decir, la pérdida masiva de la verdadera fe dentro de la Iglesia institucional. La reforma litúrgica, la apertura al ecumenismo y los cambios en la estructura de poder interna son vistos por estos críticos como signos de que el papado había comenzado su proceso de decadencia final. Incluso ha habido quienes aseguran que el concilio fue manipulado por fuerzas externas, como la masonería o sociedades secretas, para desviar a la Iglesia de su misión original. Esta visión conecta directamente con la profecía de Malaquías y otras predicciones sobre la corrupción interna que llevaría al papado a su destrucción final. En el próximo capítulo analizaremos el papel menos conocido pero sumamente influyente que el Vaticano ha jugado en la política mundial moderna. Aunque se presenta como una institución espiritual, el Vaticano ha tenido un papel activo en los asuntos geopolíticos y diplomáticos desde hace siglos. Posee relaciones diplomáticas formales con más de 180 países y es uno de los estados más influyentes a nivel mundial pese a su reducido tamaño. La Santa Sede ha participado en mediaciones de conflictos, en la firma de tratados, en negociaciones de paz y en el diseño de políticas sociales a escala global. Sin embargo, este poder también ha sido objeto de críticas y sospechas. Se ha acusado al Vaticano de intervenir en decisiones políticas, de proteger a criminales de guerra y de establecer alianzas oscuras con regímenes dictatoriales.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la actitud ambigua del Vaticano ante el régimen nazi generó acusaciones de complicidad o, al menos, de silencio cómplice. En la Guerra Fría, el Vaticano jugó un papel clave en la caída del bloque comunista, especialmente a través de la figura de Juan Pablo II en Polonia. Las relaciones con organizaciones financieras internacionales también han levantado sospechas sobre lavado de dinero y corrupción interna. Para los críticos, la doble naturaleza del Vaticano como poder espiritual y político encarna el espíritu del Anticristo. Una entidad que opera bajo la apariencia de santidad mientras ejerce una influencia terrenal inmensa y a menudo cuestionable. En el próximo capítulo abordaremos una de las conexiones más inquietantes, la posible relación entre el papado y la masonería, una acusación que ha perseguido al Vaticano durante décadas. Desde hace siglos, han circulado rumores sobre una posible infiltración masónica dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica, incluyendo el mismo papado. La masonería, una organización secreta con influencias filosóficas, políticas y espirituales, ha sido históricamente condenada por el Vaticano como incompatible con la fe cristiana. Sin embargo, diversas investigaciones han señalado que muchos altos cargos eclesiásticos habrían pertenecido o simpatizado con logias masónicas, especialmente durante los siglos XVIII y XIX. Algunos documentos filtrados, como la supuesta lista Pecorelli de 1978, mencionaban a cardenales y obispos vinculados con logias, algo que, de ser cierto, implicaría una contradicción total con los principios oficiales de la Iglesia. Se ha sugerido que esta supuesta infiltración buscaba modificar desde dentro la doctrina católica para alinearla con principios más humanistas, seculares o incluso luciferinos, según las teorías más radicales. Para los defensores de la profecía de San Malaquías, esta infiltración sería una manifestación directa del anticristo dentro del papado, una traición espiritual oculta bajo la apariencia de renovación. El Papa León XIII llegó a denunciar en sus encíclicas la existencia de un enemigo interno que intentaba destruir la fe desde dentro. El vínculo entre masonería y papado sigue siendo negado por la Iglesia, pero para muchos investigadores representa una de las claves para entender el deterioro moral y espiritual que ha afectado a la institución. En el próximo capítulo exploraremos una perspectiva aún más radical, la idea de que el Papa, lejos de ser el pastor divino, ha usurpado el papel espiritual que le corresponde al alma de cada ser humano. Desde una perspectiva esotérica y filosófica, algunos pensadores han planteado que el Papa representa una figura de usurpación espiritual. Según esta visión, la relación entre el ser humano y lo divino es directa, interior y personal, sin necesidad de intermediarios. El establecimiento del papado como única vía válida de conexión con Dios sería, entonces, una forma de control espiritual que suplanta el acceso interno a lo sagrado. Esta idea sostiene que al colocarse como el representante de Dios en la tierra, el Papa ha desplazado el verdadero templo, la conciencia del ser humano. La imposición de dogmas, el control del perdón de los pecados, la obligación de los sacramentos y la infalibilidad papal son vistos por esta corriente como mecanismos de dominación espiritual. Desde esta óptica, el anticristo no sería necesariamente un enemigo externo, sino una estructura religiosa que impide la realización del alma libre y consciente. Esta visión conecta con tradiciones gnósticas, místicas y orientales que consideran que todo intento de monopolizar lo divino es una forma de oscuridad disfrazada de luz. Para los defensores de esta idea, el trono del Papa es simbólicamente el lugar donde se ha sentado el mayor engañador de la historia espiritual, aquel que ha hecho creer que la salvación está fuera y no dentro de cada uno. En el siguiente capítulo nos preguntaremos directamente, ¿y si Pedro Romano ya ha llegado? ¿Y si estamos, ahora mismo, viviendo bajo el reinado del Papa final? Si damos por cierta la profecía de San Malaquías, estamos actualmente bajo el mandato de Pedro Romano, el último Papa antes del juicio final y la destrucción de la Iglesia tal como la conocemos. Aunque el Papa Francisco no lleva ese nombre, su simbología y su historia familiar encajan sorprendentemente con el perfil del Papa final.
Es jesuita, hijo de italianos, romanos de sangre, y el primer pontífice en romper numerosas tradiciones, lo que ha generado divisiones profundas dentro de la Iglesia. Durante su papado se han acelerado crisis que venían gestándose desde hace décadas, escándalos sexuales, crisis de vocaciones, pérdida de fieles, tensiones internas y un creciente desinterés por la doctrina. Francisco ha impulsado una transformación radical en el discurso de la Iglesia, promoviendo la inclusión, el diálogo con otras religiones y una apertura sin precedentes hacia temas antes considerados intocables. Para algunos, estas reformas son señales de evolución. Para otros, son la destrucción de la fe verdadera desde dentro. Los defensores de la profecía creen que estas señales no son casuales, indican que el ciclo está terminando, que el trono de Pedro ha sido ocupado por quien debe cerrar la era. Pedro Romano no vendría a renovar la Iglesia, sino a acompañarla en su ocaso. Su papel sería el de pastor en medio del caos, testigo del colapso, figura final del drama espiritual iniciado hace 2000 años. En los próximos capítulos cerraremos este viaje con una reflexión profunda sobre las dos versiones de la historia que han estado enfrentadas por siglos, la oficial y la oculta. Durante siglos, la historia oficial nos ha dicho que los papas son los sucesores de Pedro, los guardianes de la fe, los representantes legítimos de Cristo en la tierra. Pero una historia paralela ha existido en las sombras. Una historia construida a partir de profecías, herejías, documentos ocultos y patrones históricos repetidos. Esta versión oculta sugiere que el trono papal ha sido, en más de una ocasión, ocupado por hombres que no solo no representaban a Dios, sino que actuaban en su nombre para fines completamente opuestos. Que algunos papas han sido corruptos, violentos, blasfemos, manipuladores. Que han actuado más como emperadores o banqueros que como pastores. Que han perseguido la verdad, destruido documentos, traicionado a sus propios fieles y utilizado el miedo como arma. Y que todo esto fue anunciado hace siglos, en visiones como las de San Malaquías, Nostradamus, San Juan Bosco y muchas otras voces ignoradas o censuradas. La lucha entre la versión oficial y la versión oculta no es solo histórica, es espiritual. Porque si el papado ha sido utilizado como instrumento del anticristo, entonces la fe ciega en su autoridad no es un acto de devoción, sino de sometimiento. En el próximo capítulo hablaremos del último dilema que todo buscador de la verdad debe enfrentar: ¿vivimos en la mentira o estamos despertando finalmente a la verdad? Has escuchado profecías, has visto coincidencias históricas, has recorrido siglos de secretos, traiciones, visiones místicas y advertencias silenciadas. La profecía de Malaquías dice que estamos bajo el reinado del último papa. Que la ciudad de las 7 colinas caerá. Que el juicio final se avecina. ¿Es este el final del papado, o el principio de su verdadero rostro? ¿Ha sido todo esto una cadena de errores humanos, o una estructura diseñada desde el principio para suplantar a Dios? ¿Es el anticristo un hombre o una institución? ¿Un rostro o una doctrina? ¿Un símbolo o una verdad que nadie se atrevió a ver? La historia oficial calla. La Iglesia niega. Pero las señales, los textos y los hechos siguen ahí, para quien tenga el valor de mirar más allá de la superficie. Tal vez nunca sepamos con certeza quién fue Pedro Romano. O tal vez ya lo sabemos, pero no estamos listos para aceptarlo. La búsqueda de la verdad no termina con este video. Termina dentro de ti. Tú decides si seguirás creyendo lo que te han contado, o si te atreverás a cuestionarlo todo. Si llegaste hasta aquí, es porque eres de los pocos que se atreven a mirar donde otros prefieren cerrar los ojos. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje profundo, incómodo y revelador. Si este video encendió algo en ti, si te hizo pensar, si removió tus creencias, entonces suscríbete al canal, activa las notificaciones y compártelo con quienes estén listos para escuchar verdades que incomodan. Déjanos tu comentario, ¿qué parte de esta historia te impactó más?
¿Qué otras profecías, documentos o secretos crees que debemos investigar? Tu apoyo es vital para seguir creando contenido como este, sin miedo, sin censura, sin filtros. Aquí no encontrarás respuestas fáciles, pero sí preguntas que pocos se atreven a hacer. Gracias por ver. Gracias por pensar. Gracias por buscar. Nos vemos en el próximo video. El culto del silencio continúa.